¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que vean este video, pues espero que pueda encontrarse bien. Hoy quiero que rápidamente revisemos los formatos, las herramientas que existen para poder resolver algunos problemas. Algunos de estos formatos los adornan eh, o adornan, mejor dicho, el formato adorna la descripción de algún puesto. Entonces, hay alguna publicación de alguna vacante o algún compañero dentro del trabajo para mostrar cierto nivel de conocimiento, utiliza estos tecnicismos, ¿no? Y te dice que si sabes usar el formato A3 o si sabes utilizar el PDCA o que si sabes el Ishikawa o el de las 8 disciplinas. Y entonces acuérdense que en este canal hablamos de las cosas como son. Fanfarronean. Estos descriptivos de puestos fanfarronean estos personajes que existen dentro de la organización. Fanfarronean. Entonces, hoy en este video, en esta sesión, vamos a revisar los conceptos en su forma rudimentaria, en sus bases. Lo que vemos aquí ahorita en pantalla ciertamente es un reporte A3. De hecho, el nombre A3 es por el formato, el tamaño de la hoja. Aquí en México conocemos tamaño carta, oficio, doble carta. Bueno, en términos internacionales es el A4, el A3. Entonces, precisamente este es un A3. Más o menos tiene las dimensiones de un doble carta. Entonces, la idea es que en un solo documento de una sola página, tú puedas ver el contexto de tu problemática. No vamos a profundizar en el reporte como tal, solo quiero que podamos ver sus componentes. Lado izquierdo es entender el problema, lado derecho es establecerlo o resolverlo. Algunos dirán que este lado es el lado de planear, el otro lado es el lado de hacer. Básicamente, antecedentes, que redactes el antecedente, el contexto del problema, que redactes la condición actual, ¿no? Que agregues un volume street map, puede ser. Que agregues un diagrama de Ishikawa o un 5 porqués o quizás un árbol de fallas para determinar la causa raíz. Del lado derecho, pues el objetivo a cumplir, lo que pretendes lograr. El punto 5 son las contramedidas, las acciones eh, rápidas para mitigar el efecto mientras se implementa un cambio definido o permanente. El plan de acción, ya hablando de correcciones permanentes que se van a realizar y estandarizar, ¿no? Repito, el objeto del video no es desmenuzar el formato A3. Quédense con algunas ideas claves. Luego podemos mencionar que entonces tenemos el PDCA, ¿no? La P en términos anglosajones, plan, la letra D del verbo do, del hacer, ¿no? Ahorita revisamos la C y la A, que básicamente es revisar, el check, ¿no? Y el actuar, nuevamente estandarizar o permanecer. Otra vez plan, descripción del problema o el área de oportunidad. Algunos lo dirán más románticamente para sentirse menos evidenciados, no dirán el error, ¿no? Dirán que el área de oportunidad. Aquí otros van a usar más tecnicismos anglosajones para sonar más lean, para que justifiquen su certificación Six Sigma y te van a decir que hay que establecer objetivos SMART. eh, Igual ahí puedes leerlo en la pantalla. Otra vez, analizar las causas raíces y acciones de planificación. Y luego en el do o en el hacer, pues descripción de las acciones a implementar, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer,
los recursos que se van a utilizar, la evidencia de las observaciones en campo. Luego hablaremos del check, ¿no? Indicadores a medir, qué KPI se va a medir, otra vez observar, registrar, analizar el resultado, hicimos una acción y qué resultado nos dio, brechas de la identificación, se cumplió el objetivo o no, en términos de estandarizar, ¿no? El actuar ya, ok, hiciste un plan, hiciste un plan, tomaste las acciones, verificaste los resultados y bueno, ahora determinas si la hipótesis se cumple o no y estandarizas. Diagrama de Ishikawa, pues básicamente lo que habíamos revisado en nuestras primeras conversaciones, las 6 M's, las 5 M's, recuerden que en la sexta, que es la medición, nosotros mencionamos que esto no es un recurso, sino esto más bien es una herramienta para medir a los recursos. Entonces, este diagrama de Ishikawa, pues tú tienes una problemática y tú esperas encontrar una causa de esa problemática y vas ponderando la mano de obra, ¿no? El método, la maquinaria, el medio ambiente, el material, vas ponderando para determinar su influencia y determinar cuál es su causa raíz real a ese problema. Algunos hablarán aquí de la historia de la guerra que se pierde por un clavo, ¿no? Y es porque el clavo termina siendo la causa de que el caballo pierda la herradura y entonces al perder la herradura se daña la pezuña, y no puede llegar a su destino para entregar una estrategia que se había diseñado para ganar la batalla. Entonces el documento no llega y se van haciendo cuestionamientos hacia atrás hasta que se determina que es por el clavo que no se le puso bien en la herradura. También algunos van a presumir este ejemplo muy frecuentemente, y parece que no se conocen otros. Ok, aquí y algunos más, ¿no? Ya no coloqué más, pero podríamos hablar del Pareto, de diagrama de Pareto, el 80-20, podríamos hablar de las 8 disciplinas, ¿no? Podríamos hablar de, otra vez, el Volume Stream Map, que lo mencionamos arriba. Otra forma de llamarlo es el diagrama CIPOC, que es un mapeo de procesos. Algunos más en el sector automotriz dirán AMEF, que es análisis de modo de falla, de efecto de falla. Y así, de forma romántica, vamos a hablar de tecnicismos eh, que nos dicen que hacen ver complejo el proceso de administración de la operación. Pero, y este es el objetivo de esta sesión, yo tengo una pregunta para ustedes. Todas estas herramientas que nos enseñan a usar en cursos que nos venden y que algunas empresas no te contratan porque no has pagado tu curso para que te enseñen a usar estas herramientas, tienen un factor común denominador. Y ese factor común denominador se llama método científico. Todas estas herramientas tienen como base el método científico. Nada nuevo, solo pues como los instructores también tienen que generar algún tipo de riqueza, entonces pues venden el certificado para adornarte el método científico y renombrarlo de otra forma, pero estas herramientas es precisamente el método científico. ¿Por qué? Porque estas herramientas se basan en la estructura fundamental del método científico. Tiene que haber, si quisiéramos encontrar analogías, el PDCA, ¿no? O en el diagrama A3,
o en el Ishikawa. Al final del día esto se basa en observaciones, defines una problema, identificas, observas una problemática. Entonces, para que estas cosas funcionen, lo primero que tienes que hacer es eh, desear encontrar una respuesta. Y para poder encontrar una respuesta tienes que saber definir el problema. Y para poder definir correctamente el problema, pues primero tienes que observar y analizar eh, qué, qué elementos están interactuando en esta problemática, ¿no? Entonces, de manera rápida, hablamos de una definición y propósito eh, como parte del método científico. Hay una secuencia de pasos ordenados, hay un estudio de fenómenos, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos? Por ejemplo, hablando de la cultura organizacional, si pongo un bono de puntualidad, hago que la gente llegue temprano, pero no necesariamente significa que la gente empiece a trabajar temprano, ¿no? Este, pongo bonos de productividad, pero si mi departamento de calidad y mi sistema de calidad no garantiza eh, el trabajo bien ejecutado, entonces voy a tener reprocesos o voy a tener costos de la no calidad, ¿no? Entonces, determinas en qué entorno vas a establecer tu acción para mejorar, ¿no? Etapas del proceso, hablamos de la observación, hablamos del planteamiento del problema, lo tenemos que estructurar. Si sabes definir tu problema, y ahí podríamos hablar, ¿no? De Ishikawa, del diagrama de Ishikawa. Si encuentras tu causa, pues ya tienes más del 80% del problema resuelto, ¿no? Haces hipótesis, tú realizas, al final de cuentas, cuando haces la planificación de las acciones a tomar, una vez que has definido o redactado un objetivo SMART, entonces tú eh, haces una suposición, haces una hipótesis. Si quito, si pongo, y de hecho aquí quiero invitarlos a que tengan esta pregunta, sobre todo para hacer los procesos más simples. Y aquí quiero hacer una diferencia entre simple y simplista. Jamás, jamás debemos hacer las cosas simplistas, debemos hacerlas simples. Entonces, tú tienes alguna actividad, alguna actividad como parte del proceso. Quiero que te preguntes, ¿qué pasa si dejo de hacer esto? ¿Qué pasa en el negocio si dejo de hacer esto? Porque algunas actividades las implementamos para alimentar el ego de alguna persona, de algún departamento, para aumentar la burocracia, para pavonear algunas actividades, algunas posiciones, pero realmente no agregan valor a la operación, a la razón de ser de la empresa, ¿no? Pero queremos tener algo estructurado y entonces de repente empezamos a implementar actividades o acciones que solo ralentizan el proceso. Entonces, por ejemplo, aquí en la formulación de la hipótesis, podrías hacerte esa pregunta. ¿Qué pasa si dejo de hacer esto? Y, y si al hacer el análisis, tu diagrama de Ishikawa, al razonar, eh, el negocio no se ve afectado, es una actividad que quizás puedas dejar de hacer, ¿vale? Obviamente hay un proceso de experimentación, hay un análisis de resultados y pues hay una conclusión, hay una estandarización, ¿no? Que es con lo que terminan todos los procesos. Los pilares de este método científico, hablamos de la falsabilidad, obviamente al ser una hipótesis, al hacer observaciones, puede ser sujeto a estas fallas. Tienes que para comprobar tu hipótesis, esta tiene que ser reproductible, se tiene que poder reproducir, o sea, eh, el entorno, los recursos, los elementos, te debe de dar el mismo resultado, de ahí que tú entonces puedas estandarizar un proceso, lo tienes que poder repetir.
y obviamente debe de ser objetivo, ¿no? No, no basado en sentimientos, sino en datos, en hechos, en números. De ahí que algunas de las herramientas pues atiendan estos recursos de análisis como parte del proceso eh, necesario. Obviamente hay que definir la diferencia entre ley y teoría y pues los fundamentos filosóficos que están dentro del método científico, ¿no? El racionalismo, ya Descartes lo mencionaba, pienso y luego existo, una duda metódica, ¿no? Precisamente el- la frase de pienso, luego existo, o sea, dudo, me cuestiono, esta ah, necesidad de poder entender racionalmente los eventos, ¿no? De ahí que podamos tener una causa raíz. Obviamente el empirismo a través de la observación, a través de la medición y cuantificación, para romper paradigmas, ¿no? La evolución es necesario. ¿Qué es lo que estoy invitándolos a hacer en esta sesión? Los estoy invitando sobre todo, quiero resumir todo esto y solo quiero mostrar, hoy ya me falló aquí el diagramita, el mapa mental. Quiero que nos quedemos con estos conceptos. Racionalismo, la duda metódica, la primacía de la razón. Recuerdan, en uno de nuestros videos hablábamos de que no hay cantidad de instrucciones escritas suficientes que puedan superar el conocimiento y el razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir? Que no importa si usas el método A3, si usas el Ishikawa, lo que tienes que usar primero es la capacidad para observar, razonar, cuestionar y entonces romper paradigmas de tu organización, de tu proceso, ¿no? Romper burocracia que no agrega valor. eh, y antes de que te llenes de tecnicismos eh, vendidos por la comercialización de certificados, pues uses la herramienta con la que todos fuimos dotados, que es la capacidad de cuestionar, la capacidad de observar, la capacidad de suponer, hablando de elaborar hipótesis, para que entonces tú puedas ejecutar. Ahora, esto no significa que lo hagas de forma desordenada. De ahí que entonces los datos se vuelven tu herramienta principal. Para que entonces estos datos tú los puedas integrar, procesar, utilizar las matemáticas a través de las estadísticas, a través de la estadística, a través de las herramientas estadísticas. Y entonces, bueno, ya con la tecnología tú puedas encontrar estos patrones que a simple vista no son identificables. Entonces, pues bueno, hoy quería desenmascarar estas herramientas que lo único que hacen es vendernos lo que nosotros ya poseemos, la capacidad de razonar. Los invito a que puedan hacer uso de esa herramienta que cada uno de nosotros posee y que posteriormente la pulamos, la perfeccionemos, la estructuremos con alguna herramienta metodológica dentro del Lean Manufacturing o la am, optimicemos a través de un Machine Learning, ¿no? A través de una programación de
de datos para poder generar estrategias más confiables, ¿no? Les invito a que podamos hacer de esto nuestra práctica diaria. Déjame tus comentarios, te leo.